Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Gerardo Briceño, viceministro de Recursos, Tecnologías y Regulación del Ministerio de Poder Popular para la Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes compañeros que nos escuchan. Estamos aquí a la orden. Será muy interesante conocer sus puntos de vista porque dentro del marco de la crisis que aqueja a todos los venezolanos en la actualidad, el tema de la salud es uno de los que más complica la realidad de lo que se vive. Las medicinas, hay varias aristas que quisiera que tocáramos en esta entrevista. La condición de los hospitales en Venezuela hoy, ¿cuál sería si le tocara hacer un balance? Fíjate, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien importante de distribución de medicamentos en el país, con una red de almacenes robotizados, 5 almacenes con una capacidad importante de distribución de medicamentos. Hasta en los momentos hemos distribuido una cantidad de medicamentos importante del país. Estamos hablando de 427 millones de medicamentos entregados, entre medicamentos, material quirúrgico y equipos médicos. Dotación constante que ha sido concedida gracias a la acción del presidente Nicolás Maduro en el ámbito internacional por un bloqueo económico importante, sobre todo en la venta de medicina. En este momento, Venezuela, aunque no parezca y sea discursivo, está sufriendo un bloqueo económico importante para poder hacer pagos de medicamentos a proveedores internacionales. El presidente Nicolás Maduro, por diferentes vías, ha otorgado divisas para contratos internacionales de medicamentos, pero lamentablemente el bloqueo impuesto por las oficinas de Estados Unidos y por las oficinas del Tesoro de Estados Unidos ha hecho imposible hacer algunos pagos, sobre todo en el tema de medicamentos y repuestos para equipos médicos. Viceministro, en función de esta realidad con el tema de los medicamentos, ¿por qué hay resistencia a recibir ayuda de organismos internacionales? Esta semana se hizo muy viral en todas las redes sociales un documento firmado y sellado por el director del Hospital Clínico Universitario, Pablo Castillo, en el cual él estaba rechazando un donativo de una organización humanitaria Médicos Sin Fronteras desde España y no se dio una explicación a esta negativa. ¿Por qué pasan estos casos? Bueno, fíjate, el gobierno nacional en ningún caso está negado a recibir cooperación internacional en ámbito de salud. Inclusive te muestro la segunda lámina y conversamos sobre eso. Nosotros en el tema de HIV y antirretrovirales hemos repartido 13 millones de dosis de antirretrovirales en el país. ¿De dónde vienen esos antirretrovirales? ¿Con qué cooperación técnica estamos trabajando? Con OPS, ONU, India, China y Cuba. O sea, son países que están trabajando de la mano con el Estado venezolano en una política de salud integrada para integrar medicamentos. Lamentablemente hay organizaciones no gubernamentales que no trabajan con una estadística de salud ni con un plan enmarcado en todo el sistema de salud para poder impactar a la población. Nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes de que las políticas de salud que impactan a la población sean dirigidas por el Estado venezolano y no sean dirigidas por organizaciones internacionales que pueden desconocer en algún momento nuestra situación de salud o pueden dar unas cifras que no son las reales. Realmente el trabajo que está haciendo de cooperación internacional ha impactado positivamente en el trabajo del Estado venezolano. Te pongo un ejemplo que lo decían los compañeros de la Organización Panamericana de la Salud y OMS. El caso de difteria y sarampión, los índices han disminuido en cada caso, 97% del pico más alto. En este momento tenemos una situación que teníamos de personas con enfermedad ya controlada y en una campaña de vacunación activa. Igualmente, en el tema de difteria tenemos 97%. Son disminuciones importantes en los picos más altos que tuvimos, pero con una acción concretada con el Estado. Campañas de vacunación dirigidas con trabajos consensuados con OPS y OMS en la población infantil. Viceministro, son muchos temas. En cuanto a la vacunación, yo noto con muchísima preocupación, incluso como madre, que cuando vas a los sitios para colocar las vacunas de los niños, ya está completamente dolarizado el cobro de las vacunas y entonces tú te preguntas qué sucede en los sectores populares donde de repente no tienen acceso para pagar las vacunas. ¿Está garantizada hoy el ciclo de vacunación para los niños que nacen en Venezuela? Sí, fíjate, está garantizada toda la vacunación de forma gratuita en nuestros consultorios populares, en nuestra red de atención, inclusive en un trabajo enmarcado en Salud a la Escuela, 75% anunció el presidente Aristóbulo la semana anterior, de cobertura en todas las escuelas para niños entre 6 meses y 15 años y en nuestra población adulta en nuestros lugares de vacunación. Lo que está garantizado es la vacuna que está dentro de nuestros esquemas de vacunación. Lamentablemente, las empresas internacionales siguen imponiendo esquemas de vacunación
no adaptados a nuestra realidad. Y nuestra realidad y nuestro esquema de vacunación en este momento está asegurado y estamos en campaña activa para llegar a niveles de cobertura hasta el 99%, que es la meta del Plan de Vacunación Nacional. La medicina de alto costo y la medicina de tratamientos prolongados, como la diabetes, el cáncer, usted mencionaba el HIV, ¿existe hoy la estructura en Venezuela para brindar aporte a esas personas que requieren estos medicamentos? Sí, fíjate, nosotros estamos, pues me hablaste como de son 3 unidades de medicamentos, tres tipos de pacientes que tenemos que abordar de formas distintas, ¿no? Con medicina de alto costo se están haciendo otra vez esfuerzos importantísimos en la adquisición de medicamentos de alto costo. Las transacciones internacionales económicas para poder traer medicamentos de alto costo han sido rechazadas por bancos o europeos o americanos. O sea que hoy no hay tratamiento para, por ejemplo, los pacientes con cáncer. Sí nos ha estado llegando y nos ha estado llegando a la República de Cuba tratamientos con cáncer, estamos distribuyendo a través de la farmacia de alto costo, pero no con la misma periodicidad seguramente de veces anteriores, porque tenemos un bloqueo económico que realmente es lo que está pasando. O sea, tenemos contratos abiertos con empresas que no han podido suministrar por el tema de pago y por el tema de bloqueo económico. Y por otro lado, estamos montando una estructura de distribución de medicamentos para tener un poco más de control y seguridad que el medicamento le llegue al paciente a través de los hospitales, a través de nuestro CDI o las farmacias asociadas a las ASIC. Esa cantidad de medicamentos que yo te nombré son medicamentos que realmente se han entregado y que ha bajado a los niveles de atención. Lamentablemente, entre el uso del medicamento para el beneficio de salud, que es lo que debe ser, y el beneficio comercial, que es lo que no debe ser, eso es lo que nosotros estamos tratando de combatir y tratando de organizar para que no siga pasando. Viceministro, la aparición de enfermedades que anteriormente estaban erradicadas y la incidencia de enfermedades de tipo infeccioso, como por ejemplo la hepatitis, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en ese sentido? ¿Y por qué no hay unas cifras oficiales por parte del Ministerio de Salud para dar cuenta de esos indicadores de salubridad en el país? Fíjate, con enfermedades emergentes, ya te hablé de algunas que normalmente no teníamos en Venezuela, que están erradicadas, que lamentablemente, y aunque parezca no real, estas enfermedades fueron importadas a Venezuela por la migración, lamentablemente sin un control nuestro en las fronteras de personas que están llegando con enfermedades sin vacunación. Y nuestras personas tuvieron en algún momento una falla de vacunación que estamos abordando en este momento. Con el tema de hepatitis, parte de la vacunación de hepatitis B adulta y pediátrica es parte de la campaña de vacunación para nosotros controlar el tema de hepatitis. Con otras enfermedades emergentes también estamos haciendo lo mismo, por lo menos con el tema de malaria. El tema de malaria se está abordando con un plan integral completo, no nada más de medicamentos. El tema de malaria es un poco más complejo. El tema de malaria es un tema de movimiento de personas, un tema de medicamentos, un tema de prevención, un tema de vectores. Sí, las cifras las tiene OPS. Estamos abordando casos importantes, sobre todo en el estado Bolívar. En el estado Bolívar siempre ha habido malaria en el estado Bolívar y lo que estamos haciendo es un plan integral, no nada más de control de la enfermedad por medicamentos, sino control de la enfermedad por el control del vector y toda una campaña de trabajo sobre la población que está en el estado Bolívar y en otros estados del país. Carlos Guedes, que es un médico cirujano graduado de la Universidad Central de Venezuela, recientemente daba declaraciones. Él es profesor de posgrado del Hospital El Algodonal y al ser consultado sobre el tema de salud decía, la salud está en una profunda crisis, en este momento los hospitales están abarrotados por el repunte de enfermedades virales, entre ellas dengue, chikungunya y zika. Las campañas de prevención, ¿qué se está haciendo? Sí, en este momento con las campañas de prevención normalmente son enfermedades que empiezan a crecer cuando disminuye el volumen de lluvias en nuestro país. En este momento estamos en esa etapa. En este momento empezamos con las fumigaciones y abatizaciones en los estados, con una dotación importante de todos los equipos de fumigación y de todo el salud ambiental para empezar a hacer control del vector. Control de vector e identificación en nuestro laboratorio de salud pública de alguna elevación de la casuística de esa enfermedad en el país. Sin embargo, estamos ahorita en este momento haciendo abordaje integral de la sistematización de la fumigación y control de vector en cada población. Viceministro, las unidades de diálisis para los enfermos renales, ¿cómo están funcionando hoy en el país? Ok, fíjate, con diálisis tuvimos el mismo problema de repuesto de insumos, sin embargo se pudo llegar al contrato y cancelar en este momento. Y con unidades de diálisis nosotros pudimos, en un plan de recuperación de equipos médicos que tenemos en el Ministerio de Salud y el Seguro Social, impactar en 1.758 equipos revisados. De estos 1.758 equipos, 191 son máquinas de hómosis y máquinas de hemodiálisis o riñones como llaman.
Estos 191 son equipos recuperados para empezar a dar diálisis en el país y seguimos recuperando. Está en este momento un importante aporte de repuesto de insumos para hacer una tercera fase de atención en equipos de diálisis y empezar entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud a hacer un abordaje integral de la atención de hemodiálisis. Con estos 1.758 equipos hemos podido hacer preventivos y correctivos y beneficiar inicialmente a 1.074 pacientes en el tema de hemodiálisis. Y se está trabajando intensamente para tener los insumos y tener los equipos operativos. También coartados por el mismo tema del bloqueo económico. Pero sin embargo seguimos trabajando y seguimos apostando que podemos resolver todo esto. Viceministro, ha habido un profundo debate acerca de decir si en Venezuela existe o no una crisis humanitaria en materia de salud. Si yo le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Existe o no existe una crisis humanitaria en cuanto al tema de salud? Fíjate, en crisis humanitaria no existe en Venezuela. Nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes en trabajar en pro de la salud de los venezolanos y en pro de mejorar a los venezolanos. Creo que sí tenemos que trabajar en conjunto todos los venezolanos, no una sola parte de los venezolanos. Creo que hay que hacer esfuerzos importantes, no por bloquear y seguir bloqueando el país, sino tratar de recibir realmente ayuda que impacte en la población, en sectores que el Ministerio de Salud, como ente garante y rector de la salud en Venezuela, decida, ¿no? Y que no sea una acción determinada por un movimiento político, sino por un movimiento de salud de la persona, un movimiento de curación de la persona o de evitar que se enferme, una prevención de la salud que realmente es. Seguimos nosotros haciendo esfuerzos importantes, tenemos condiciones para levantar y como te estaba comentando, inclusive producción nacional de medicamentos, que es parte de lo que está aquí en la mesa, medicamentos hechos en Venezuela por la cooperación internacional. O sea, estamos empezando a producir medicamentos en Venezuela para poder abordar estas enfermedades como malaria, enfermedades como ruta materna, un salto gigantesco en el tema de entrega de medicamentos de ruta materna. Crisis humanitaria es otra cosa y lamentablemente los actores que están haciendo por crisis humanitaria están buscando otras cosas que lamentablemente no es lo que necesita el país. El país necesita una colaboración de todos los venezolanos para poder llegar a un consenso y atender a todos los venezolanos como se debe. Viceministro, hacía referencia a la ruta materna y quisiera saber cuál es el balance que tienen hoy de las maternidades en Venezuela, en qué condiciones están y de qué manera está garantizada que las mujeres puedan dar a luz en completa normalidad, teniendo el soporte y la asistencia de su control prenatal. Sí, nosotros en Ruta Materna, con el Ministerio de Salud, el programa Ruta Materna, el Ministerio de la Mujer y varios ministerios, estamos actuando en varias aristas. Lo primordial es fortalecer los servicios de atención del parto y sobre todo los servicios de atención antes del parto, que la mujer esté controlada, que tenga sus medicamentos, que pueda asistir y pueda ser atendida en un hospital como debe ser. Se están fortaleciendo maternidades que llamamos nosotros maternidades de alto riesgo o maternidades de bajo riesgo. Estamos fortaleciendo con equipamiento y medicamentos a esas maternidades a través de unos kits y trabajo conjuntamente con OPS también. Y adicionalmente estamos fortaleciendo la prevención para que cuando llegue la condición de dar a luz la persona, tenga un control y sus cuidados permanentes y sus medicamentos. Estamos en este momento entregando micronutrientes a mujeres identificadas con la población, con los movimientos sociales, para que esas mujeres embarazadas tengan su medicamento durante su ciclo gestante y puedan llegar al parto en buena condición de salud y no sufran alguna otra condición que pueda atentar contra la vida del niño o la Viceministro, madre. la garantía de conseguir los medicamentos una vez que el paciente ha sido diagnosticado, ¿cuál es hoy en Venezuela? Sobre todo en rubros como, por ejemplo, los antibióticos, que se hace tan complicado una vez que a un paciente le remiten utilizar un medicamento y no se encuentra. Y de hecho lo podemos evidenciar con el trabajo social que hacemos nosotros acá en Noticiero Venevisión, que tenemos Los Contigo, y eso nos da cuenta de que hay muchos venezolanos que necesitan los medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjese, ahí nosotros empezamos a trabajar con un programa con la industria nacional, tratando de reactivar la producción nacional de medicamentos y que los productores nacionales entendieran que para nosotros los medicamentos más importantes son los medicamentos esenciales que son los que abarcan y definidos por el Ministerio de Salud la mayor cantidad de patologías para la curación de la enfermedad, con un riesgo-beneficio importante en la curación de la persona. Lamentablemente la industria migró a producir lo que no era esencial, y para nosotros esencial es un antibiótico por un niño. Dentro de ese marco de trabajo que se hizo, conjuntamente con el Ministerio de Comercio Nacional, Ministerio de Salud, se trabajó con el Instituto Nacional en acordar unos precios y unas producciones para los próximos 3 meses para medicamentos esenciales, sobre todo antibióticos y medicamentos para otras enfermedades que la población necesita y que aparezca. El Ministerio de Salud sigue aportando medicamentos tanto para la red hospitalaria como para la red ambulatoria, pero
por estadística y por toda la historia, normalmente el Ministerio de Salud no abarcaba a toda la población, había un sector privado que trabajaba en conjunto y aportaba medicamentos. Le dijimos a ese sector privado, esto es lo que necesitamos como política de medicamentos, nuestros medicamentos esenciales son estos, produzcamos en conjunto esto y trabajemos en conjunto para la población venezolana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gerardo Briceño, viceministro de Recursos, Tecnologías y Regulación del Ministerio de Poder Popular para la Salud. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Gracias a ustedes.